Tercer domingo de Cuaresma. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Esta aclamación del Salmo la podemos poner como clave para dar un sentido profundo a las lecturas de la palabra de Dios de este domingo. En primer lugar, Dios nos habla en sus mandamientos. La primera lectura. Esos son un auténtico resumen de la sabiduría que el ser humano necesita para vivir bien. Como indica el mismo Salmo 18, los mandamientos confortan, dan sabiduría y alegría al corazón. Son luz que alumbra el camino, son verdaderos y enteramente justos. Su sabiduría es tan alta que podemos asumirlos como ética universal, pues los principios que ahí se expresan son un bien no solo para el creyente, sino para toda persona. Parten de una visión muy clara del significado y la grandeza de la vida humana, que hasta la fecha no pierden su valor. Están tan bien pensados en favor del ser humano que faltar a ellos no es atentar contra Dios, su autor, sino atentar contra la misma persona, mientras que por el contrario, la vivencia de estos significa facilitar la vida y encontrar el camino de la felicidad más seguro. El pueblo de Israel venía de Egipto después de una difícil experiencia de esclavitud de años. Pero para Dios lo más complicado no fue sacarlos del dominio del faraón, sino hacerles entender que están llamados a vivir en entera libertad. De hecho, eso sigue siendo una de nuestras grandes dificultades en la vida, como seres humanos, aprender a vivir libres. Más aún, hoy más que nunca, con tanta facilidad nos volvemos esclavos de determinadas situaciones. De ahí la sabiduría divina mostrada en los mandamientos, que nos enseñan a vivir en libertad. Ojalá nos demos tiempo para repasar cada uno de ellos. Ahora, la sabiduría de los mandamientos alcanza su plenitud en Cristo, que es la palabra viva de Dios. Esa palabra hoy se expresa en el Evangelio, en el templo de Jerusalén, donde nos indica que viene para purificarlo todo. Echó fuera a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. E hizo lo mismo con los cambistas de monedas, diciéndoles: quiten todo de aquí y no convierta en un mercado la casa de mi Padre. Empieza por la purificación del templo construido de piedra y como lugar para el encuentro del creyente. Pero esa purificación era solamente un signo de algo más sagrado, la purificación del corazón humano, donde a Dios más le gusta estar. Cristo, palabra viva de Dios, se expresa con sabiduría en un modo sublime desde la cruz. Por eso San Pablo se gloría de predicar a Cristo crucificado. Los judíos pedían señales milagrosas. Los paganos piden demostraciones racionales, mientras que el buen cristiano ve en la cruz la expresión más profunda del amor misericordioso que lo renueva todo. Así se lo dice a los corintios. Los mandamientos tienen cumplimiento pleno en Cristo, que nos trazó el mejor de los caminos, el del amor a Dios y el amor al prójimo. La nueva fe, la que hace enteramente libre al hombre, se fundamenta precisamente, como dice el Papa Benedicto, en que hemos creído en el amor de Dios. En ese sentido, el amor ya no es solo un mandamiento, sino también una respuesta humana al don del amor. Desde ahí encontramos los motivos más trascendentales para vivir. Los mandamientos eran un medio, un camino, pero el fin es el hombre mismo, que logra plenitud en el encuentro con Dios, que es amor. Y como dice Benedicto XVI,
es ahí en la cruz, donde puede contemplarse esa verdad. Solo desde el misterio de la cruz, el hombre podrá comprender plenamente el amor de Dios. Solo desde la mirada amorosa de Cristo en la cruz, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amor. El que entiende el misterio de la cruz, entiende por qué Dios siempre tiene palabra de vida eterna. Aún en el dolor y en la adversidad. Lo que era un signo de derrota, Cristo lo convierte en el paso contundente a la victoria. Dios les bendiga. A su servidor, Carlos Sandoval Rangel, Diócesis de Celaya.